tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando un nuevo programa de estrategia y liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro y nos acompaña habitualmente Gustavo Pícola, que hoy no está presente y se reintegrará en los próximos programas. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver justamente con la economía, que es muy importante, el impacto económico de la soja para este año, el 2021, para lo cual hemos convocado a Fernando Masi. Él es director del Centro de Análisis y Difusión de Economía Paraguaya, CADEP. Es máster en Política y Economía Internacional por la Universidad de Johns Hopkins, maestría en Economía Aplicada en American University y licenciado en Sociología por la Universidad Católica de Asunción. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, Horacio. Muy bien. Bueno, Fernando, un gusto tenerte. Siempre tratamos de convocar a los líderes referentes de distintos sectores, bueno, en este caso que tiene que ver con la economía, y quisiéramos que nos comentes un poco cómo ha evolucionado el sector, ¿no? Básicamente tenemos en cuenta que el complejo sojero fue uno de los principales protagonistas en el 2020, ¿no? Superando volúmenes y valores del año anterior, pero sería interesante si nos podés comentar cómo veníamos en el año 2019, qué ocurrió en el 2020 y después focalizarnos un poco en las perspectivas a futuro, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en términos tuvimos un crecimiento muy importante un crecimiento muy importante de la soja, específicamente, tanto en toneladas como en hectáreas. Llegamos a 11 millones de toneladas de producción y en hectáreas a alrededor de 3.600.000 hectáreas de siembra de la soja en la campaña 2019-2020. Sí, 2019-2020. Creo que fue un año récord y muy importante en términos del Producto Interno Bruto de la economía, en un año en que prácticamente todos los sectores tuvieron un impacto negativo muy fuerte, sobre todo en el primer semestre del año por la pandemia y por las medidas restrictivas que tuvo que tomar el gobierno, como todos los gobiernos de la región y del mundo. Pero evidentemente que hay sectores que no han quedado afectados por la pandemia, por la naturaleza de esos sectores. Y eso en cualquier parte del mundo también. Y el sector agrícola es, por supuesto, uno de ellos, sobre todo el sector agrícola más moderno, más mecanizado, que es el que tiene mayores rendimientos y el que tiene mayor productividad por hectárea. Y por lo tanto ahí se ubica la soja. También existen, en el caso de Paraguay, otros rubros importantes que vienen creciendo, como el caso del arroz. El trigo es un poco variable, creo que este año no le ha ido bien. Eh, el maíz y otros rubros, y el rubro, digamos, el complejo cárnico, que también vemos que los resultados han sido importantes en términos de volumen y en términos de valor de exportación. La exportación de soja también a finales del año de este año está mostrando, por supuesto, valores también altos. Sobre todo, yo creo que estos valores van a ser más altos a partir de la cosecha 2020-2021, por cuanto que a partir de noviembre el precio de Chicago ha tenido una subida muy importante, porque generalmente se estaba pagando alrededor de 350 dólares la tonelada de soja, y ahora el precio está más allá de 500. Por lo tanto, eso va a tener una repercusión importante en el año 2021. Claro, y ahora te quería consultar un poco, justamente eso hemos visto el aumento del precio de la soja. ¿Cuáles son los factores que inciden para este aumento y, digamos, y cuáles son las variables que podrían hacer que
este aumento se detenga, disminuya o se potencie? Generalmente cuando hay una menor oferta del producto es cuando los precios se disparan y en parte eso ha sucedido porque ha habido sequía en los Estados Unidos, fundamentalmente en los Estados Unidos ha tenido un periodo de sequía, pero a eso se agrega también el hecho que como resultado de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, a China le resulta más oneroso en este momento hacer esas compras de los Estados Unidos. eh, este, y entonces eh, también ahí también ahí juega un problema de precio porque China, que es China a nivel mundial es el que, digamos, el que demanda el 58% de todas las importaciones del mundo. O sea, tiene un peso muy importante cuando se trata de compra de soja, en este caso, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que recurra al Mercosur y sobre todo a Brasil y ofrezca precios más altos, también incide, por supuesto, eh, en la composición final del precio de la soja. No solamente lo que es normal en términos de una oferta cuando hay menos cantidad del producto, ¿no? Claro. Entonces, eso también creo que está explicando probablemente ese incremento del precio de la soja. O sea, tiene que ver con unos aspectos políticos, más bien, digamos, como Claro, decís. aspectos de política comercial, porque el Estados Unidos se volvió más proteccionista o tiene una guerra muy específica comercial con China, que no se reduce solamente al campo agrícola, sino que tiene que ver con toda la parte también de inversión, en alta tecnología, en la cuestión digital. Digamos que es todo un complejo eh, sobre todo con este gobierno que está saliendo de los Estados Unidos y que encaró ese tipo de política con China, digamos, ¿verdad? Claro, entonces, digamos, la perspectiva es ver un precio elevado, o que digamos un precio sostenido, ¿no? Y tendiente a valores altos, ¿no es cierto? Como se dio en alguna otra época. Claro, ahora, en el caso, sí, eso es lo que no podemos saber si va a ser sostenido en el tiempo, porque, digamos, se puede volver a una producción récord en los Estados Unidos, ¿verdad? No precisamente tener problemas acá en la región, en el Mercosur, porque Mercosur es la segunda región más importante, o quizás la primera, porque Brasil en realidad es el mayor exportador de soja, ¿eh? Más que Estados Unidos. Eh, entonces, no se prevé que tampoco aquí tengamos en el Mercosur, o sea, ya la cosecha ya se está comenzando a realizar y no hemos tenido problemas de sequía. Hemos tenido quizás un pequeño problema, por eso es que el volumen de por ejemplo, en Paraguay, el volumen va a ser un poco menor, no tan menor, pero un poco menor que en el año 2020. Pero eso, digamos, no creo que incida mucho en el hecho de que a mediano plazo haya una escasez de oferta de soja en el mundo. Y en el caso de los Estados Unidos, si es que se llega este, digamos, si se vuelve a la producción que se tenía anteriormente, puede incidir también para la baja del precio. Es decir, los Estados Unidos, si bien China es el mayor importador, aun cuando persista este tipo de problemas entre China y Estados Unidos, pueden encontrar otros compradores también en el mundo, ¿verdad? Y con una superproducción de soja puede hacer que eso incida también en una baja del precio. O sea que son varios factores que juegan a favor y en contra de, de un precio para que sea sostenible en el tiempo. Claro, o sea, lo que podríamos decir que por lo que vemos dentro de este año habría un valor relativamente importante, pero eso ante cualquier circunstancia de factores que digamos que tienen que ver justamente con la determinación de precio, podría llegar a afectarlo, ¿no? Así mismo. Claro, y ahora teniendo en cuenta un poco, o sea,
¿cuál es la perspectiva, digamos, de este año? O sea, sería 2021, ¿no? 2021, 2022, ¿cómo se presenta? O sea, en cuanto a lo que es superficie, área de siembra, y también el tema de los rindes. O sea, ¿cómo han venido los rindes? Porque los rindes actualmente están alrededor de 3.000 kilogramos Así por es. hectárea, ¿no? 3.000. ¿Cómo Yo, venimos en eso y qué perspectiva hay, digamos, en cuanto a superar esos valores, ¿no? Tanto si hay posibilidades de ampliar el área de siembra y también el tema de los rindes, ¿no? bueno, a ver, yo creo que para el año 2021, como dije anteriormente, se va a tener un volumen un poquito menor que en el año 2020. Y creo que las hectáreas cultivadas creo que están más o menos en lo que fue en el año 2020, que son 3.600.000, alrededor de 3.600.000. Nosotros hemos tenido una evolución, digamos, si ponemos en perspectiva en cuanto a los rindes de los últimos 10 años o 15 años, hemos tenido una evolución importante en eso porque hemos llegado eh, de un promedio que teníamos de 2.000, eh, de 2.000 o 2.500 kilos por hectárea, ya hemos llegado a 3.100 eh, toneladas por hectárea. Todavía creo que estamos un poco por debajo de los rindes que tiene Brasil y que tiene Argentina, que están alrededor de 3.400 kilos por hectáreas, según se ven en las informaciones. Eh, pero claro, este, eso es más bien, no es una cuestión de si aumenta o no aumenta la cantidad de hectáreas, sino que es una cuestión de productividad por hectárea, ¿no? Exactamente. Depende de una serie de factores que tiene que ver con la calidad de la semilla, que tiene que ver con este, si la semilla es fuerte o no frente a cierto tipo de enfermedades que atacan a la soja, y otros tipos de insumos que se utilizan para la producción de la soja, ¿no? Ahora, en términos de extensión de las hectáreas, yo creo que en la región oriental estamos llegando prácticamente casi ya prácticamente hemos llegado al límite de lo que me parece, y eso es una cuestión más de los ingenieros agrónomos, pero de lo que ellos pueden decir con respecto al suelo que es propicio para este tipo de cultivo. Ah, Los ingenieros agrónomos, los agrónomos entienden de que el mejor suelo está justamente en esa franja fronteriza con el Brasil, donde está Alto Paraná y parte de Canindeyú. En realidad, aquí los principales productores de soja en la región oriental son Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa, y un poco Caguazú. Y luego hay un poco de soja también en Misiones, en Cazapá y un poco en San Pedro. Y en el Chaco, solamente alrededor del 1, hasta ahora, se estima que es alrededor del 1% de las hectáreas totales de soja que se encuentran cultivadas en el Chaco. Ah, se escuchan informaciones, sobre todo los menonitas en el Chaco, hace algunos años atrás, en donde se pretendía hacer un cultivo masivo de soja en el Chaco Central, eh, porque hasta donde conocemos, el cultivo de soja en el Chaco creo que se da más en zonas cercanas al río Paraguay. Las informaciones bueno, de los menonitas es que ellos pueden producir hasta 500.000. Escuché una vez, hace unos años atrás, como hasta 500.000 hectáreas de soja en el Chaco Central. Ahora eso me lleva a mí un poco también a la duda porque sabemos que el suelo chaqueño es completamente diferente al de la región oriental en términos de fertilidad. Pero sabemos también hoy que existen muchas innovaciones
sobre todo químicas y de fertilizaciones y de todo ese tipo de cosas que hacen posible un cultivo. Yo no estoy diciendo con esto, yo no soy autoridad en esto porque es una cuestión que es más del suelo y de la agronomía, pero eh, son datos que de repente uno que se informa, pero que a ciencia cierta no sabemos si realmente hasta qué punto la soja puede avanzar en el Chaco, ¿no? Claro, claro. Ahora, teniendo en cuenta lo que habías mencionado de que este año posiblemente sea menor la exportación, en cuestión de divisas estaría un poco compensado por el precio, digamos, ¿no? Tal vez no se Es, vería una merma en cuanto a ingreso de divisas, ¿no? Inclusive a lo mejor podría ser superior, ¿no? Por el mayor podría peso. ser superior si es que el precio Ah, se mantiene como el que está actualmente o sube, ¿no? claro. Exacto. Y ahora, yendo un poco al sector, o sea, ¿hay alguna necesidad para dinamizar el sector? ¿Cómo se encuentra actualmente? ¿Cuáles son las mayores preocupaciones dentro del sector agrícola, me refiero, ¿no? Las políticas públicas en torno a la demanda del sector, o sea, ¿qué es lo que ves con respecto a ciertos aspectos que podrían hacer que en cierta medida se dinamice un poco más el sector? Si hay alguna necesidad al respecto. El sector de soja, se dinamiza más el Sí, sector de soja. el sector soja y en general el agrícola, ¿no? Bueno, no, claro, en general lo que pasa es que acá hay que distinguir un poco el sector de la agricultura mecanizada con el sector de la agricultura de renta también, pero es de la pequeña producción, ¿verdad? Sí, sí, sí. Son dos realidades distintas y los productos son también distintos, porque, digamos, la agricultura más mecanizada, como la soja, produce alimentos no precisamente para el país. Se utiliza muy poco la soja como alimento en el país. Yo creo que de repente, si hay eh, si hay alguna aplicación local de la soja, sería más para alimentos de animal, específicamente la cría de cerdos o la cría de pollos, ¿verdad? No sé hasta qué punto, cuán avanzado está eso en términos del ganado vacuno. Yo creo que el ganado vacuno mayoritariamente sigue pastando, o sea, sigue teniendo insumos naturales, o sea, no naturales, sino más orgánicos en todo caso, ¿verdad? Sí. Eh, pero en el caso, entonces, la soja que se exporta, la soja que exportamos nosotros es fundamentalmente para el consumo animal de otros países, ¿no? Principalmente. Sin embargo, los cultivos de renta de la pequeña producción o de la pequeña y mediana producción son más para alimentos que se consumen localmente, ¿verdad? Estamos hablando de hortalizas, estamos hablando de frutas, estamos hablando, bueno, en el caso del sésamo no precisamente, es más para la exportación, ¿verdad? Y en el caso de stevia que digamos mitad y mitad, que es de la pequeña producción. Entonces, yo creo que las políticas son yo creo que las políticas son distintas, ¿verdad? Yo creo que hay más, digamos, con respecto a la agricultura mecanizada, yo creo que hay lo que se llama cierto tipo de apoyo más tecnológico por parte del gobierno, ¿verdad? Porque ya prácticamente la agricultura mecanizada tiene mucha independencia bueno, en cuanto a, no solamente en cuanto a los insumos que utiliza, las máquinas y todo, sino que también en términos de la cuestión financiera, ¿verdad? Tiene Claro. mucho mayor independencia y capacidad. Este, no, si necesita, si necesita dinero de los bancos de desarrollo, necesitará menos que otro tipo de cultivos o que otro tipo de producción agrícola, ¿no? La producción agrícola pequeña y mediana probablemente necesita mayor apoyo crediticio por parte del gobierno que, que, que por parte de la agricultura mecanizada. Generalmente siempre cuando hay problemas
demoran el crédito a los bancos privados por parte de la agricultura mecanizada, entonces el gobierno interviene para flexibilizar cierto tipo de medidas que tengan que tomar el sector financiero para poder reprogramar o reestructurar esas deudas, ¿no? Y ahí lo hace a través lo hace a través del Banco Central, ¿no? Entonces, yo diría que esas son eh, las medidas principales, porque yo creo que la agricultura mecanizada tiene Tiene recursos. bastante independencia y bastante capital operativo, a diferencia de la agricultura pequeña, de renta estoy hablando, no la Claro. de subsistencia, no la de autoalimentación, ¿no? Claro, y ahora yendo un poco más a nivel global, ¿no? El tema del tipo de cambio, ¿no? Que se vio el año pasado como que tuvo una subida, después se calmó. ¿Cómo ves las perspectivas del dólar, ¿no? De acá a este año, si estará en cierta medida estable o habrá cierto movimiento. Bueno, eso depende en parte de cómo está nuestra balanza comercial, ¿no? Y en un año como el 2020, en lo cual vamos a tener un pequeño déficit de la balanza comercial porque en su totalidad hemos exportado menos. No, es un 17% menos, hemos exportado. Y las importaciones creo que no es que crecieron, pero que se han reducido menos, ¿no? Y entonces hemos tenido un déficit comercial que generalmente no lo hemos tenido en otros años, y eso incide para una suba del dólar. Pero también hay que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con las inversiones, sobre todo las inversiones directas, ¿no? Del extranjero, las inversiones directas extranjeras, ¿no? Y ahí estamos viendo de que no tenemos todavía las cifras, están un poco atrasadas las cifras de la inversión extranjera, directa, con respecto, incluso se han sacado recién la del año 2019, hace unos meses atrás. Entonces, no podemos poner mucho eso en perspectiva, ¿verdad? Solamente esperar lo que dicen las cifras del Banco Central en cuanto a balanza de pagos, que es digamos, es la foto completa de la entrada y salida de divisas. Pero no creo que tampoco en términos de inversiones haya una mayor salida de divisas que entrada, ¿verdad? En general, yo creo que eh, si bien es cierto que ha subido el tipo de cambio por un problema también que tiene que ver con la pandemia, eh, no se nota que existan variables que puedan afectarse muy fuertemente para decir que puede haber una devaluación del dólar y tener un dólar a 7.500 u 8.000, que sería una catástrofe, o sea, sería una cosa muy exagerada, ¿verdad? Claro. Inclusive hemos estado bajando en estos últimos meses el tipo de cambio, y yo creo que se va a mantener más o menos en lo que, en lo que ha sido los últimos meses, digamos, del año, o el segundo semestre más bien, en donde el dólar ha tenido una subida importante, ¿verdad? De 6.800, 6.900 guaraníes, como es actualmente. Claro, y a nivel de, digamos, las perspectivas de comercio exterior para este año, digamos, de balanza comercial, algunos valores con los que estén trabajando. Hay una cosa muy importante bueno, hay una cosa importante con respecto a la soja y al comercio exterior que es sorprendente que está pasando en los últimos años. Generalmente, si uno mira en los últimos 15 años cuál ha sido el mercado de destino principal de la soja paraguaya, y ha sido la Unión Europea.
Sin embargo, en los 3, 4 últimos años es el Mercosur, comenzando primero con Argentina. Hay una demanda muy fuerte, sobre todo de semilla de soja, ¿verdad? Porque no hay que entender que el complejo de soja no es solamente la semilla, sino que también son los aceites y es la harina de soja. Pero siempre mayoritariamente es la semilla la que más se exporta. Entonces, hay una demanda muy fuerte por parte de la Argentina que ha hecho que prácticamente en el año 2019, por ejemplo, el 68% de todas las exportaciones de soja o de la semilla de soja solamente, el 68% se haya ido a la Argentina. Ahí puede haber dos explicaciones, ¿no? Una, que la Argentina necesita más cantidad de semillas de soja para procesar en aceite porque Argentina es el mayor productor de aceite de soja del mundo y hay una demanda muy fuerte, sobre todo en China, en India. Esa puede ser una explicación. La otra explicación es de que, dada la fuerte demanda de China hacia el Mercosur por el problema que tiene con los Estados Unidos, entonces, eh, digamos, la Argentina necesita más semilla de soja para reemplazar, o sea, está exportando más semillas de soja que propias, ¿verdad? Que, 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 que aceite y que entonces necesitan más cantidad de semillas de soja para procesarla en aceite y reemplazar ese exceso que le exige la demanda china. Y lo que decían los técnicos de Capeco hace unos cuantos días atrás, con respecto al año 2020, que ahora está sucediendo lo mismo con Brasil, que ha habido un aumento muy importante de exportaciones hacia el Brasil. De hecho, en el año 2020, y que justamente ellos explicaban que obedecía a que probablemente el Brasil está vendiendo mucha mayor cantidad de semillas de soja y de otro tipo de procesamiento de soja a la China, ¿no? Claro. Entonces evidentemente que acá, no sé, acá primero se está convirtiendo el Mercosur después de muchos años, el Mercosur se está convirtiendo en el principal eh, destino de la soja, que es uno de la soja, digamos, de la semilla, pero también se exportan aceites vegetales al Brasil y a la Argentina, o harina, en menor medida, en menor volumen, ¿no? Y también se exporta mucha carne al Brasil, es importante ese dato. Por lo tanto, todo eso, el arroz se vende prácticamente en un 60% al Brasil, que es un rubro que está teniendo que es un rubro que está viniendo prácticamente después de la soja y el maíz. El maíz también se vende casi todo al Brasil y este, el trigo, ni qué decir, casi completamente al Brasil. Entonces, estamos teniendo una concentración prácticamente de nuestros agroalimentos en el Mercosur, sobre todo por este fenómeno de la soja. Entonces, claro, eso exige también probablemente, porque ha disminuido la participación de Europa, ha disminuido la participación. Rusia es otro país que compra también en forma interesante la soja paraguaya. Entonces, eso hace que probablemente exija a los productores aumentar el volumen, ¿no? Por esta, no sé si es coyuntura, porque ya está durando varios años de esta demanda muy importante que tiene el Mercosur y que no lo tenía antes, ¿no? Claro. Está bien. Bueno, Fernando, hemos llegado al final del programa. Te agradecemos mucho tu participación. ¿Algún concepto que quieras señalar sobre el final? Bueno, digamos, estamos hablando de soja y soja es uno de los principales productos de cultivo y exportación del Paraguay, también uno de los principales generadores de divisas. Pero quizás no hablamos de otros aspectos que podamos hablar en otros momentos para hacer que este cultivo sea más amigable al medio ambiente y también socialmente, ¿no? Porque digamos que en un país se tiene que combinar la eficiencia, la eficiencia agrícola que también con otro tipo
de necesidades que tienen que ver con el empleo, con las necesidades sociales. Hay que hacer como un balance, digamos, entre esos. Y eso también sería interesante, de eso también sería interesante hablar, porque hoy hablamos solamente de la soja. contribución que tiene la soja económicamente al país y que es muy importante, ¿no? Claro, y tomar en forma integral, digamos, la agricultura en forma Tomar en forma integral y integral. cómo. Sí. Exacto. Bueno, Fernando, entonces en un próximo programa estaremos discutiendo justamente ese tema, o charlando, exponiendo. Así que, bueno, muchísimas gracias, Fernando Masi, director del Centro de Análisis y Difusión de Economía Paraguaya, CADEP. Esperamos contar contigo en otra ocasión. Muchas gracias, Horacio. Bueno, un Hasta gusto luego. y a la audiencia le decimos hasta el próximo programa. Muchas gracias. Hasta luego.